Buenas tardes, mi nombre es Brian Cristian y vengo a presentarles en frente a mi postura acerca de la exposición sobre la reforma agraria en el Perú. En este caso, hubo beneficios propios en los tiempos de la reforma agraria, como también en lo político, social y económico. Surgieron así las grandes implementaciones asociativas a las empresas que surgieron así conflictos en busca también de la eficiencia. En ese caso, los campesinos en ese tiempo buscaban formas de poder generar en busca de esa eficiencia. Ahora, en ese entonces hubo las agrupaciones insurgentes que provocaron, ¿no? La desintegración de las empresas. De esa integración también hubo lo que viene a ser la caída y la baja productividad, que en ese caso también generaron más eh, incertidumbre en esos tiempos de la productividad. Así que en Perú tuvieron que enfrentar grandes partes territoriales, en todo caso lo que vengo a explicar a continuación. Hablando de los beneficios, los que surgieron en ese entonces fueron la mejora del campesinado en busca de mejoras y lo segundo, el aumento de la eficiencia. En ese caso fueron los que las empresas buscaron, ¿no? Generar más productividad en caso de el campesinado. En las empresas principalmente no lograron la eficiencia de la productividad que no ha sido tan deseado en ese entonces. En todo caso, hubo una poca y baja popularidad en caso de producción y en caso del campesinado que no era muy eficaz, no había eficiencia. Y en caso de conflictos asociativos, generaron más impacto en el Perú. En caso de los beneficios de la reforma agraria, en ese entonces hubo también la mejora de la situación del campesinado. En ese entonces, la reforma agraria hizo que el campesinado obtuviera mejoras que les permita tener más ingresos y también respecto a su mayor empeño al trabajo y tenga el mejor labor y también la mejor aptitud como actitud de su rol como campesino. En ese caso, también hubo el aumento de la eficiencia, que en esa época también hubo pocas formas de poder buscar más la eficiencia productiva y que las pocas unidades, bueno, en las tierras de grandes unidades poco productivas puedan transferirse a tierras pequeñas, unidades más productivas. Entonces, las consecuencias y conflictos que hubo en esa época también conllevaron a una eficiencia no adecuada y la desintegración de las empresas que también en ese entonces obtuvieron una poca y baja ineficiencia, ¿no? Y una poca eficacia, porque en ese entonces ya eh, surgieron conflictos asociativos. Como ya mencionados hace poco, fue también un gran impacto en el Perú. En resumen, la reforma agraria, que hizo un impacto muy significativo en el Perú, tanto en lo social, económico y político, si bien obtuvieron buenos resultados, pero no tan esperados, ¿no? Como en ese entonces hubo, porque también la mejora del campesinado, como también la implementación de empresas asociativas, también hizo que se generara o se eliminara los mercados en tierras que en ese entonces también hubo y también se generaron más impactos, conflictos de la productividad y especialmente a la población social. Ahora, la pregunta es, ¿cuál fue el objetivo principal de la reforma agraria?
fue incrementar el ingreso del sector campesino y asegurar en ese entonces o en ese también la estabilidad laboral, principalmente en los trabajadores. Bueno, la duda que también se generó en 1992, la reforma agraria puso medidas. Esta regularización hizo que pusieran, ¿no?, en las tierras y en los núcleos del suelo las formas de cómo también establecer el mercado. Estas medidas también hizo que se generara gran impacto en la situación poblacional como también en la estructura eh, productiva en caso del beneficio propio, ¿no?, y del bienestar poblacional, que fue también muy significativo en el Perú y también cómo ha ido afectando a todos, tanto económico, social y político. Bueno, ¿cuál es la función de la... Bueno, ¿cuál es la función económica? La función económica viene a ser la producción, distribución y consumo de recursos, de bienes y servicios para la sociedad, dando así que es como una vida social, ¿no? Una ciencia social que estudia mayormente estos recursos, el uso de los recursos y cómo también de ello generamos grandes riquezas en lo que viene a ser la distribución de recursos y también para el gran desarrollo y mejoras para el bienestar. Bueno, explicaré mi postura y directo al tema, lo más importante de la reforma agraria, y es que impuesta por Juan Velasco Alvarado nos incitó, nos dio a conocer sus intenciones. Lo más importante ahí es cómo también al realizar el golpe de Estado también mencionó las partes más importantes al mejoramiento del campesinado y de los recursos, tanto como para también las injusticias del país, las injusticias y también la desigualdad poblacional. En ese caso ha ido afectando lo que vienen a ser para los campesinados las limitantes formas agrarias, dando también así a conocer los grandes conflictos que también surgieron. No tuvieron buenos resultados, pero sí también las intenciones y también el incremento de mejoras para el país como un derecho al trabajador. Los recursos y la productividad en ese entonces eran muy importantes. Así que para el mejoramiento del país se implementaron medidas que motiven al campesinado y también den la intención de decir que han mejorado en respecto a la labor empresarial como también productivo. Fue un gran impacto para el país. Juan Velasco Alvarado sí ha sido un gran héroe en ese entonces y en la época que dio al golpe de Estado. Y así seguiremos mejorando y contribuyendo a reconocer su historia y a saber qué y cómo se realizó en ese entonces medidas y valores, como también la eficacia, la eficiencia para el Perú. Muchas gracias.